Buenos días. Buenos días, hermanos. Ahora sí, ya se escucha el sonido. Quisiera que inclináramos el rostro para tener una palabra de oración en esta mañana. Bondadoso y amante Dios, damos gracias porque permites a este grupo de tus hijos en tu día santo reunirse en este lugar, tu santa casa de oración. Permite, Señor, que pueda estar escondido detrás de tu cruz para llevar el mensaje que ha de alimentar a tu pueblo en esta mañana. Danos tu paz y tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos comenzando, ya aunque llevamos casi 20 días de este nuevo año, es muy grato recordar las experiencias que se vivieron en vacaciones. Y déjenme contarles que desde hace más de 15 años que he estado viajando al llano, me han estado invitando a embarcarme. Y yo no entendía qué era embarcarse. En realidad, en los primeros 10, 15 días del mes de enero, o el mes de enero, allí en el río Ariari, en el Meta, tienen la tradición de hacer unas regatas. Es un recorrido de más de 3 horas por el río Ariari. Y créanme que fue una experiencia maravillosa. Todo esto trae como colación el hecho de que el hombre pisó este planeta Tierra, desde que tuvo conciencia, desde que Dios le dio a Adán la oportunidad de mostrarle esa maravilla que fue la creación. El hombre siempre estuvo dispuesto a viajar, a conocer, a tener la evidencia de cosas maravillosas, las montañas, los valles, los ríos. Y ¿saben algo? Algo también muy grande y maravilloso, que ocupa las 2/3 partes de nuestro hermoso planeta, y es el mar. ¿Saben? En esta mañana nos hemos propuesto hacer una pequeña paralelismo de ingeniería naval. Y yo quisiera contarles la historia de 2 barcos. El primer barco fue construido entre los años 1909 y 1912. Fue diseñado para hacer lo último en lujo y comodidad. Transportar pasajeros era su prioridad. Los pioneros fueron ellos pioneros en incluir en la construcción del barco una biblioteca, un sauna, piscina, restaurantes de lujo, ascensores, zonas comerciales, salones de baile, 4 pianos de cola, pianos así como el que teníamos antes acá, que ocupaban más de la mitad de la plataforma, pianos enormes, ¿verdad? Una sala de telegrafía y jardines con palmeras, además que contaba con las altas medidas de seguridad. Estamos hablando del RMS Titanic. Por sus siglas en inglés se llamaría el Royal Mail Steamship, o barco real del Correo Real Británico. ¿Saben? Este transatlántico era operado por la White Star Line. Fue construido en Belfast, Irlanda del Norte, diseñado por Thomas Andrews y financiado por JP Morgan. Vemos los planos allí en las pantallas, ¿verdad? Su capitán, John Smith, 7 oficiales y 79 tripulantes más eran los encargados de operarlo. Entre los pasajeros estaban algunas de las personas más ricas del mundo de la época. Además, cientos de inmigrantes en busca de un mejor futuro en Norteamérica. Hermanos, este barco, este transatlántico, en su viaje inaugural, el miércoles 12 de abril de 1912, en este barco se embarcaron 2.223 personas. Este fue uno
una de las historias más famosas del mundo. Y este barco, ya todos lo sabemos, en su viaje inaugural se hundió. Solo 3 días después de haber zarpado rumbo a Nueva York desde el puerto inglés de Southampton, murieron 1.514 personas y solo se salvaron 709. Fue la mayor tragedia marítima de la historia. No tanto por la gran cantidad de personas que murieron, porque hubo otras tragedias en las que han muerto más personas, sino porque los ingredientes que reúnen esta historia tienen la típica historia de una tragedia griega. Contaba con las más avanzadas normas de seguridad, mamparos. ¿Qué son los mamparos? Eran compartimentos que garantizaban, entre comillas, de que el barco no se hundiera. Estos mamparos eran activados con puertas y escotillas que se podían controlar desde el puente de mando. Pero ese miércoles 12 de abril, a las 12:15 de la tarde, por orden de su capitán, el barco zarpó desde Southampton. Poco después de atravesar el Canal de la Mancha, le dieron toda la potencia a sus motores. Al segundo día, poco más de la medianoche, el telégrafo, la única forma de comunicación del barco, falló y se dañó por más de 10 horas. Pero luego de repararlo, se recibieron más de una docena de avisos de peligro por hielo. El hielo son icebergs, o sea, grandes témpanos, cantidades enormes de hielo que van flotando por el mar a la deriva sin ningún control. Estos mensajes fueron ignorados. La tripulación y los oficiales se sentían muy seguros, ¿verdad? Alguien cuenta que escuchó decir a uno de los oficiales que no había de qué preocuparse, que ni siquiera Dios podría hundir el barco. El clima se enfrió y el mar empezó a estar muy quieto. ¿Saben? Al atardecer del domingo 14 de abril, fue el último atardecer que vio el Titanic, nada podía estar mejor. Había una fiesta y el mar estaba en calma. ¿Saben? Cuando el mar está quieto, no se ve el hielo, porque lo que hace que en la oscuridad se pueda ver un témpano de hielo es cuando el agua pega en la base y se forman pequeñas olas. Sin embargo, los vigías habían olvidado los binoculares antes de zarpar. Un pequeño detalle, pero que hacía peligrar la seguridad del barco. A las 11:40 de la noche, poco antes de la medianoche, a unos 500 metros adelante del barco se avistó un iceberg de 30 metros de altura. Inmediatamente se dio la voz de alarma, pero el curso de colisión era inevitable. El Titanic tendría que estrellarse con ese témpano de hierro. No se pudo alterar el curso. El barco chocó de costado y el casco se rasgó en aproximadamente unos 100 metros por su costado, inundando 5 compartimentos. Lo irónico del caso es que el barco estaba diseñado para que se pudieran inundar 4 compartimentos, pero si se inundaban 5, era imposible que pudiera flotar y sobrevivir. A las 2:40, el barco se partió en dos y se hundió a una profundidad de 3.823 metros en las aguas heladas del Atlántico Norte. La última melodía que se escuchó en la cubierta del barco, interpretada por la orquesta oficial del Titanic, fue "Más cerca, oh Dios, de ti". Nadie los pudo auxiliar. Los otros barcos estaban o muy lejos o tenían su telégrafo apagado. Nadie puede culpar a Dios de semejante tragedia, pero sin sospecharlo, la soberbia
y el orgullo pudieron ser la causa de este naufragio. Hermanos, hasta aquí yo quiero, ya hice una pequeña pincelada con respecto a este gran barco. Hermanos, yo quiero decirles algo, y es que este barco se asemeja a nuestro mundo, al mundo actual en el que nosotros vivimos. Todo está en calma, todo está en aparente tranquilidad. Afuera, ¿cierto? La gente piensa que el mar está muy tranquilo y que ellos pueden estar en una ¿qué? Fiesta. No hay de qué preocuparse porque este planeta está ¿qué? Garantizada su seguridad. Ni siquiera Dios podría tocar las fortunas, los conocimientos de muchas personas. Pero saben, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. El otro barco que también nos llama la atención, ¿verdad? Y me llama la atención algo. Al entrar al internet a buscar las imágenes que ustedes han estado observando, del Titanic se encuentran cientos de imágenes, fotografías, ilustraciones acerca del barco Titanic. Pero del otro barco, ¿saben? Encontramos muy poca información. El otro barco fue construido más o menos hace unos 4.000 años atrás. Fue elaborado con madera de gofer, es decir, con cipreses. Por tener la característica de esta madera es que es muy dura y resistente al agua. Fue calafateado con brea por dentro y por fuera y tenía unos 130 metros de largo, 22 metros de altura, de ancho, y solo 13 metros de altura. Se dividía en 3 compartimentos o pisos y fue construido por Noé y diseñado y financiado por Dios. ¿Saben? Esas imágenes que ustedes ven es porque, yo quisiera que devolvieran un momento, esas imágenes que ustedes ven es porque la mayoría de las personas y la mayoría de imágenes acerca del arca de Noé son como si fuera una historia ¿para qué? Para niños. Y no lo toman como una historia literal, algo que sucedió, sino como una leyenda, algo que alguien se inventó, que se le debe contar a los niños, porque los niños se lo creen todo, pero quizás fue una ¿qué? Mentira, que eso nunca sucedió. Sigamos adelante. El arca fue construida por Dios, construida por Noé, pero diseñada por Dios. En esta nave solo se subieron 8 pasajeros y muchos animales según el plan de Dios. Es muy poca la información que nos da la Escritura acerca de esta barca. Es algo muy sencillo, muy simple a primera vista, pero Dios tenía grandes propósitos para esa embarcación. Saben, en los capítulos 7 al 10 del libro de Génesis, la historia que encontramos acerca del arca podría ser más fascinante que la del Titanic. Sabemos que hubo un diluvio. Durante 40 días y 40 noches el planeta estuvo siendo inundado. Literalmente lo que nos narra la Biblia es que las cataratas del cielo fueron ¿qué? Abiertas. Hermanos, la diferencia es que 11 meses y 13 días después de que Noé y su familia y todos los animales entraron en el arca, todos salieron del arca. No hubo ninguno que hubiera perecido. Este barco navegó hasta llegar a un puerto seguro. Durante más de 6 meses, Dios los protegió cumpliendo su promesa. Lo curioso es que más de 100 millones de antediluvianos, que es la cantidad de personas que vivieron para la época de Noé, solo 8 personas sobrevivieron. Y que Dios hizo un pacto con Noé por su fe. ¿Saben? La fe y la confianza en Dios
de un hombre fueron lo que hizo la diferencia. Quiero que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7. El libro de Hebreos, en el capítulo de la fe, Hebreos 11, 7, encontramos algo interesante que nos dice acerca de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Analicemos detenidamente este versículo, hermanos. Lo primero es que Noé recibió una advertencia. Amén. El barco Titanic recibió más de una docena de ¿qué? De advertencias. Pero las advertencias fueron ¿qué? Ignoradas. Lo segundo es que, a diferencia del capitán del Titanic, Noé sí tomó en serio ¿qué? La advertencia de Dios. Y Dios nos está advirtiendo de muchas maneras, ¿verdad? Dice que también Noé confió en la palabra ¿de quién? De Dios. Confió en lo que Dios le había dicho, en lo que Dios le estaba contando, que iba a venir una ¿qué? Una lluvia, un diluvio. Y él con temor preparó ¿qué? El arca. Muchos sabemos, todos nosotros en esta iglesia como adventistas, ¿verdad? Y algunos de nuestros amigos, sabemos que el mundo está a punto de ¿qué? De derrumbarse. Pero a veces las advertencias que nos da la palabra de Dios no las tomamos muy en ¿qué? Muy en serio. Es necesario que nosotros nos despertemos y que no solamente nos sentemos a esperar a que el Señor Jesús venga. Tenemos que tener una fe ¿qué? Activa. ¿Qué tal si Noé hubiera dicho, sí, Señor, va a llover, sí, bueno, yo me voy a sentar aquí a que empiece a llover? No, Noé con temor preparó ¿qué? El arca, construir una embarcación inmensa para esa época, aunque solo era una cuarta parte de lo que significaba el Titanic, pero el propósito era muy claro: salvar ¿a quién? A su familia y a todos los que escucharan las advertencias de Dios. Dice que una cosa importante, por la fe salvó ¿a quién? Su familia. ¿Saben? Muchos de nosotros nos preocupamos por nuestra familia. Tenemos familiares que no escuchan la voz de Dios, las advertencias de que muy pronto Jesús vendrá. Pero ¿saben? Por nuestra fe, quizás Dios nos llame a descansar antes y esa semilla quede en el corazón de aquellos seres que aún, nuestros seres queridos que aún no han tomado la decisión de seguir al Señor Jesús. Hermanos, preocupémonos por las almas más que por nuestras posesiones. También nos dice que Noé fue hecho heredero ¿de qué? De la justicia. Y que por su fe condenó al mundo. ¿Saben? Cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando llevamos este mensaje de la preciosa, de la promesa, de la bendita esperanza de la segunda venida de Cristo Jesús, muchos nos dicen, usted ya se volvió ¿qué? Fanático. Usted se está volviendo ¿qué? Loco. Pero como dice el Evangelio de Pablo, el Evangelio es locura para los que no ¿qué? Que no creen, pero es poder de Dios para el que ¿qué? Para el que cree y confía en su palabra. ¿Saben? También en el libro de Pedro nos habla de que Noé fue pregonero ¿de qué? De justicia. ¿Qué significa pregonero? Él durante 120 años predicó acerca del diluvio. ¿Y a cuántos convenció? Yo creo, pastor, que fue uno de los evangelistas más fracasados, porque tenía 100 millones de personas a los cuales predicarles, pero solamente convenció ¿a qué? A su familia, a 8 personas. Y su fe fue probada duramente,
porque no crean que cuando Noé entró al arca, allí comenzó a llover. Pasaron 7 días en los que Dios y el espíritu de profecía nos habla de que la fe de Noé fue ¿qué? Probada. ¿Saben? Llama muchísimo la atención el contraste entre estas dos historias. La historia del Titanic, un barco, un transatlántico majestuoso, lujoso, hermoso, diseñado para cruzar los mares con toda seguridad y con más de 2.200 personas a bordo, con las más avanzadas medidas de seguridad de la época, pero que terminó en una tragedia. Y también la historia de un sencillo barco, que quizás muchos han tomado como una historia para los niños, pero que por la Biblia sabemos que fue una historia que real. ¿Saben? De ese contraste podemos analizar varias cosas. Primero, el arca fue diseñada ¿por quién? Por Dios. ¿Fue diseñada por quién? Por Dios. El mejor diseñador que haya existido y que podría existir por la eternidad. El Titanic fue diseñada por Thomas Andrews, un ingeniero naval excelente, pero fue diseñada por un ¿qué? Por un hombre. El propósito del arca de Noé era de ¿qué? Salvar ¿qué? Vidas. Salvar a aquellos que creyeran en la palabra de ¿quién? De Dios. Y que escucharan la advertencia de un Dios poderoso, pero también ¿qué? Misericordioso. En cambio, el propósito del Titanic era la extravagancia, el lujo, la soberbia y el orgullo. Mostrar que el hombre era el dueño de ¿qué? De todo lo que estaba a su alcance. Los materiales con que fue construido el arca fueron materiales muy nobles, la madera de ciprés. ¿Saben algo? El ciprés fue la misma madera que se utilizó para construir la cruz de Jesús. ¿Ustedes sabían eso? El ciprés, el mismo árbol que se utilizó para los árboles que se utilizaron para construir el arca de Noé, fueron los mismos, del mismo material fue construida la cruz de Jesús. En cambio, en el Titanic se emplearon el acero, el vidrio y los espejos. Es más, este diseño del Titanic fue inspirado en el Palacio de Versalles. ¿Sí? Fue diseñado, casi toda su decoración era al estilo Luis XV. Y saben, el Palacio de Versalles históricamente fue uno de los lugares donde el lujo y la extravagancia del hombre no tenían ¿qué? Límites. Hermanos, aunque todos pensaron que el arca de Noé jamás podría flotar y tildaron a Noé de ser un loco, en contraste del Titanic se dijo que ni siquiera Dios podría ¿qué? Hundirlo. Noé y su familia estaban muy ocupados allí dentro del arca cuidando los animales. Ustedes se imaginan la labor que tenía que realizarse allí de cuidar tantos animales, ¿verdad? Proveerles alimento, darles comida, ¿cierto? Sacar los excrementos, mantener el barco en condiciones, porque casi fue un año lo que vivieron ellos dentro del arca. Pero ¿saben una cosa? Yo creo que Noé y su familia siempre sacaron tiempo ¿para qué? Para orar. Pidiendo protección ¿a quién? A Dios. Porque toda su vida y todo lo que habían hecho estaba en manos ¿de quién? De Dios. Sin embargo, con respecto al Titanic, aún después, y lo hemos visto en las películas, aún después de haberse estrellado el barco, dentro, en las salas de baile, la gente seguía ¿qué? Bailando, regocijándose en fiestas y en ¿qué? Y en bailes, inconscientes de que muy pronto estaba a punto de ¿qué? De hundirse el barco. ¿Saben? Para entrar al arca no había que pagar pasajes. La entrada era ¿qué? Gratis. Pero para pagar
un pasaje en el Titanic fue un pasaje costoso, entre 600 y $3.800 costaba el pasaje. En esa decimos pues 600, $3.800 no es mucho dinero, pero para esa época era mucho ¿qué? Mucho dinero, ¿verdad? ¿Cuál fue el destino de los pasajeros del arca? Fue un destino de vida, de alegría y de agradecimiento con su Dios. Cuando Noé salió del barco, ¿cierto? Colocó un altar a Dios y dio agradecimiento a Dios. Y saben, él y su familia estaban agradecidos por Dios, porque no solamente les había salvado la vida, sino que ahora eran los dueños ¿de qué? De todo el planeta. Sin embargo, el destino del Titanic fue un destino bastante difícil. Aún los restos del Titanic están a más de 3.800 metros en el lecho del Océano Pacífico, del Océano Atlántico, perdón. En medio de la oscuridad, el frío y el olvido. Hermanos, el espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas, en la página 91, nos dice lo siguiente: antes del diluvio, Dios mandó a Noé que diese aviso al mundo para que los hombres fuesen llevados al arrepentimiento, para que así escapasen a la destrucción. A medida que se acerca la segunda venida de Cristo, el Señor envía a sus siervos al mundo para que los hombres se arrepientan y se preparen. Multitud de personas han vivido y están viviendo violando la ley de Dios. Y ahora los llama para que obedezcan. Es el tiempo de volverse a Dios. Y a todos los que escuchan el llamado y abandonen el pecado, Dios les ofrece perdón mediante la fe en Cristo el Redentor. Pero muchos creen que renunciar al pecado es hacer un sacrificio demasiado grande. ¿Qué piensas tú? Hermanos, quisiera hacer un paralelismo que nos lleve a reflexionar un poco acerca, volvemos a la historia de estos dos barcos. ¿Qué representa el arca? El arca, desde el punto de vista espiritual, representa la iglesia adventista, la iglesia militante, el testimonio de Dios que Dios nos ha dado para llevarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios, tienen la paciencia de los santos y tienen la fe ¿de quién? De Jesús, ¿verdad? Es una iglesia sencilla, no es fastuosa, y muchos la mirarían con desdeño porque en la actualidad encontramos iglesias cristianas más grandes, más poderosas, que tienen millones de dólares en el extranjero, sin querer ofender a nadie, ¿verdad? Nuestra iglesia tiene una organización muy sencilla, muy simple, pero fue diseñada ¿por quién? Por Dios. Mientras encontramos afuera, no solamente al mundo, sino también a otras iglesias cristianas que aunque predican del Evangelio, predican el Evangelio barato, el Evangelio de la ¿qué? De la prosperidad. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto vales? Mientras que aquí en la iglesia no se hace discriminación. ¿Por qué? Porque en la iglesia adventista consideramos que la salvación es un regalo ¿para qué? Para el pecador. Mientras que afuera las otras iglesias cristianas predican que la salvación es un ¿qué? Es un premio para el que es ¿qué? Justo, para el que es santo. Hermanos, no hay justo ni aun ¿qué? Ni aun uno. Todos dependemos de la justicia de Dios nuestro Señor. Saben, el propósito de la iglesia es salvar las vidas de cada uno de los que escuchan la advertencia y creen en la palabra de Dios. Mientras que el propósito del mundo, el propósito de los que están lejos de Dios es tener dinero, acumular títulos universitarios, conseguir más posesiones
materiales y alejarse cada vez más y más de nuestro Dios. Aunque todos piensen que esta iglesia nunca va a llegar a un destino seguro, Dios, por medio de la fe en su palabra, cumple sus promesas. Y sabemos que nuestro destino es la vida ¿qué? Eterna. Mientras que el destino de los que no creen en Dios es un destino ¿de qué? De muerte, un destino de perdición. Confían en sus propios medios, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo conseguir, en la familia que yo he construido, en las posesiones, las fábricas, nuestras casas, nuestros carros, pero no confiamos en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Sabe? Al igual que Noé y su familia debemos orar, pero no solamente orar, sino también ¿qué? Actuar, construir un arca, construir esta iglesia, este remanente de Dios que ha de llevar ¿a dónde? A todos nuestros seres queridos y a los que escuchan la palabra de Dios a la Canaán celestial. ¿Saben? El pasaje que tenemos que pagar por ir a la vida eterna es gratis. Amén. Gratis, pero no ¿qué? No barato. Fue un pasaje que fue pagado ¿en dónde? En la cruz del Calvario, con la sangre preciosa del Hijo de nuestro Dios, de Cristo Jesús. Sin embargo, muchos quieren llegar en el mundo, los que están en el Titanic, quieren llegar a la eternidad, a que perduren sus cosas, a que nada de lo que ellos hagan jamás se destruya, y que nadie los olvide. Gozar mientras están en este mundo lo más que puedan, y que cuando ellos bajen, cuando mueran, nadie los olvide. Tener muchos hijos, que la herencia pueda acumularse durante años y años, y que nadie los olvide. Pero ¿saben? Dios nos hace un llamado en esta mañana. Y yo quisiera que fuéramos a nuestra lectura bíblica que se leyó al comenzar esta meditación en esta mañana. Hay algo que es interesante, está en Deuteronomios capítulo 30. Y vamos a leer los versículos 15, 16 y 19. Pero yo quiero introducir, antes de que leamos esto, algo importante. Y es que este fue el último llamado que hizo ¿quién? Moisés al pueblo de Israel, antes de entrar a la Canaán celestial, a la Canaán terrenal. Moisés sabía que él iba a morir, y ellos ya estaban pisando las puertas de la Canaán, de la tierra prometida, de lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Y entonces él, preocupado por ese pueblo por el que él había luchado tanto, por el que Dios le había recomendado que liderara para llevarlos a la Canaán, a la tierra prometida, estaba preocupado y les hizo un llamado, no solamente para que ellos se arrepintieran, sino para que también tomaran decisiones para vida y para el Dios del cielo. Vamos a leerla y vamos a analizarla en este momento, ya que nos queda muy poco tiempo de la meditación de esta mañana. Deuteronomios capítulo 30, versículo 15. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge hoy pues la vida, para que vivas y tu descendencia sea prosperada. Amado, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Hermanos,
El llamado es muy sencillo. Hermanos, en la iglesia, en la palabra de Dios, encontramos siempre historias de contraste. Historias donde el blanco es blanco y el negro es ¿qué? Es negro. Y allí, en este llamado que Dios nos hace en esta mañana, Él nos hace esta misma pensamiento, nos da este mismo pensamiento. Para Dios no hay puntos intermedios, o estamos con la vida y con las bendiciones, estamos de parte del bien, de parte de Dios, o estamos con la oscuridad, con la muerte. Y cada destino está siendo trazado en nuestro pensamiento y en nuestra acción en estos momentos. Dios nos pide que reflexionemos, que pensemos cómo cada decisión que está siendo tomada por nosotros puede causar y puede darnos un destino, sea para vida o sea para muerte. Volvamos a leer. Yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, o la muerte y el mal. Hermanos, ¿cuántos quisieran estar en el arca de Noé? Amén. ¿Cuántos quisieran estar en el Titanic? O haber pagado el pasaje para subirse al Titanic. Aunque se salvaron algunos, pero ¿sabe? La gran mayoría perecieron, murieron congelados. Y aunque en su mente y en su corazón el mundo piensa que todo está ¿qué? En calma y que tienen tiempo para gozarse, ¿sí? Porque en Mateo 24 también el Señor Jesús nos dice, como en los días de Noé, así será la segunda venida ¿de qué? Del Hijo del Hombre. Porque estaban ¿qué? Casándose y dándose en casamiento, ¿cierto? Estaban comprando, negociando, haciendo su vida, ¿cierto? Hasta que Noé entró ¿en dónde? En el arca. Y no conocieron de su destino hasta que ¿qué? Hasta que empezó a llover. Hermanos, hay una cosa importante que no quiero terminar sin mencionar esta mañana. Y es que muchos piensan, no, cuando el Señor Jesús venga, cuando ya esté cerquita, ¿cierto? Cuando yo ya lo vea en las nubes de los cielos, y si Lucas me pudiera colocar la imagen del Señor Jesús en su segunda venida para concluir, entonces yo me voy a arrodillar y voy a pedirle perdón a Dios y Él me va a llevar al cielo. ¿Saben? La historia de Noé nos cuenta algo muy interesante, es un detalle. Una semana antes de que empezara el diluvio, el ángel de Jehová cerró la puerta y ya nadie pudo entrar ¿en dónde? El arca. Tuvieron 120 años de predicación, 120 años de advertencias, 120 años de escuchar que el mundo iba a ser ¿qué? Destruido. La iglesia adventista lleva más de 160 años, ya ahorita en mayo estamos cumpliendo 161 años de haber empezado a predicar la segunda venida de Cristo. Y muchos han escuchado, pero hay otros que no quieren ¿qué? Escuchar advertencias. Pero llegará el momento en que la puerta de la gracia será ¿qué? Cerrada. Y así nosotros querramos arrepentirnos, pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, será demasiado ¿qué? Tarde. Este mundo va en curso de colisión directo hacia un ¿qué? Hacia un iceberg. Y aunque nos sintamos seguros, sintamos que nuestra tierra, este planeta, no va a poder ser destruido, sabemos que Dios y la palabra de Dios siempre se cumplen. Hermanos, yo quisiera que cantáramos en esta mañana el himno 327, Salvo en los tiernos brazos. Y yo voy a leer aquí una parte que me llama la atención. En sus amantes brazos hallo solicitud. Líbrame de tristeza, líbrame de inquietud. Y si vinieren pruebas, fáciles pasarán, lágrimas si vertiere, pronto se enjugarán. Y cruzaré la noche, lóbrega sin temor, hasta que venga el día de perennal fulgor.
Cuán placentero entonces con Él será morar, y en la mansión de gloria siempre con Él reinar. Hermanos, yo quiero pedirles que de corazón reflexionemos que estamos trazando a cada momento de nuestras vidas nuestro destino eterno. No solamente por venir a la iglesia los sábados, por dar los diezmos, por calentar las bancas, sino qué estamos haciendo durante la semana, en qué proyecto misionero estamos participando, cómo podemos salvar a otros de la muerte eterna. Hermanos, yo quiero pedir a cada uno que sienta en su corazón un compromiso real con Dios, de que proponerse que en este año va a hacer todo lo posible. No importa que le pase lo que le pasó a Noé, predicar 120 años y solo convencer a 8, ¿cierto? Pero si lográramos convencer a 8, sería ¿qué? Maravilloso. Y tenemos que empezar por intentarlo, o por lograrlo en este año, traer 1 o 2 almas a los pies de Jesús. Amén. Muy pronto el Señor vendrá y pedirá cuentas a cada uno de nosotros. ¿Cuántos sienten el deseo en esta mañana de servir a Dios? De comprometerse. Vamos a colocarnos de pie, hermanos, y vamos a arrodillarnos mejor. Y vamos a tener una palabra de oración en esta mañana para reconsagrar nuestras vidas a Dios. Oremos. Eterno y maravilloso Dios, Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, ante ti ponemos a el pueblo Israel, el Israel moderno, el remanente de Dios, para que tú, Señor, dirijas el barco, la iglesia adventista que tú has diseñado para salvar a muchas personas, que los lleves a un destino eterno, la vida eterna. Y que, Señor, que también mientras Dios tú nos tengas en este mundo, podamos compartir el evangelio de gloria, el evangelio eterno, que tú nos das en el mensaje de los 3 ángeles. Que podamos llevar este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con oración, con estudio de la palabra y con testimonio para todas las naciones. Señor, ayúdanos en esta mañana a consagrar nuestra vida a Dios. Que no nos dejemos deslumbrar por lo que nos ofrece el mundo, el lujo, la extravagancia, el orgullo y la altivez. Que miremos como tú quieres que miremos, al carpintero de Samaria. Señor, a ese carpintero divino que ha construido una cruz, que fue construida esa cruz para salvar a su pueblo de sus pecados. Ayúdanos a reflexionar en esto, a mirar a Jesús como nuestro Salvador personal, el capitán de ese barco que llegará a un puerto seguro muy pronto. Señor, te pedimos que nos ayudes a prepararnos y a preparar a otros para tu encuentro glorioso contigo. Para que tú vengas, cuando tú vengas en las nubes de los cielos, podamos decir: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado, y Él nos salvará. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre y los méritos de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén.